el año 2007, el Museo del Prado me invitaba en su proyecto Enfoques a escribir un pequeño opúsculo sobre aquellas obras de su colección que han despertado mi admiración y me han servido de referentes para mi trabajo. El Museo del Prado es en sí una de mis fuentes de riqueza pictórica, pero también un espacio con conexiones emocionales y afectivas. Lo visito desde que recuerdo, de niña o de adulta con mis hijos, y desde las ciudades en las que he vivido siempre he hecho un hueco para venir, porque eso ha sido una necesidad, visitarlo periódicamente. Y he trabajado y sigo trabajando a partir de obras del museo. En 2007, en este opúsculo, hablaba de Las Meninas, cuadro en el que profundicé en un curso impartido por Oleg Grabar durante mi estancia en Harvard, donde residía y trabajaba con una beca del Comité Conjunto Hispanoamericano. Eso eran los años 80. Y asistía a unas clases que impartía el profesor Oleg Grabar, que fueron muy interesantes, porque a partir de ahí de esas clases yo generé mucho trabajo. Y luego también a partir de esas clases que yo recibía como oyente en Harvard, en la Universidad de Harvard, me enfrenté a la serie de Las Meninas, porque pasaron unos trabajos que habían hecho un equipo del Folk Museum, que es donde tenía yo las clases. Habían hecho unas radiografías y unos trabajos sobre el cuadro de Las Meninas. Y ver esas radiografías con ese fondo pictórico o esa espontaneidad que tenía Velázquez al hacer ese cuadro, es decir, ver ese cuadro por dentro me conmocionó. Y entonces hice la serie de las Meninas, por lo tanto eso ha sido algo importante para mí. También analicé Los Apóstoles de Rubens, amigo de Velázquez, cuya influencia no solo fue pictórica, sino que le instruyó en cuál debía ser el papel de un pintor en su reivindicación como artista en el siglo XVII. Dos series, pues, tengo como resultado de estas emociones y análisis de la obra de ambos pintores barrocos. La reciente exposición sobre Guido Reni en el museo fue razón más que suficiente para que en uno de mis últimos viajes me pasara por el Prado. Estoy preparando una exposición retrospectiva en el Reina Sofía para el año que viene y en mis ratos libres paso de un museo a otro. En la muestra de Reni me encontré con dos visiones de Hipómenes y Atalanta. Una, la versión de Madrid, conocida bien por mí, porque la había visto muchas veces en la galería, pero disfruté comparándola con la del Museo de Capodimonte de Nápoles, viendo como en el azul del mar de uno es algo más intenso que el del otro cuadro, el personaje masculino está algo más adelantado en uno que en el otro, y sutiles diferencias en representaciones en manos y en pies. Esta obra, normalmente, en la Galería Central del Prado, había inspirado que llevara a cabo una litografía por encargo de los amigos del Museo del Prado, que fue estampada en los talleres de la Polígrafa en Barcelona. En aquellos momentos yo tenía en Madrid, en la pared de mi estudio, una copia del cuadro de Guido Reni, al lado de un recorte de un periódico con una imagen del torero Antoñete ejecutando una Verónica. Y había grandes similitudes entre ambas imágenes, donde la postura del torero se corresponde con la de Hipómenes, evidentemente. Las piernas del uno y otro trazan unas diagonales que atraviesan el espacio. Es como un milagro ver ese cuadro, que tiene un milagro con un vuelo de trapecistas que enlazan sus manos en el aire y que sin sepamos cómo, esa agitación aparece sobre el suelo. La tela, que apenas envuelve el cuerpo desnudo de Hipómenes, y el capote del torero tienen una intrigante equivalencia que determinó la decisión de establecer esa relación formal. También aparece esa relación entre la figura de Atalanta, agachada, y el toro. El desnudo femenino, que está tan arraigado en la historia de la pintura, merece aquí un lugar secundario, siendo el héroe, con sus proporciones perfectas, el que ocupa el lugar preferente, el verdadero primer plano, merced a cierto desequilibrio a su favor al expandirse su cuerpo sobre la tela.
Y también el torero desafía la muerte con el recurso de una tela. La mitología nos cuenta que Atalanta, reina de las Amazonas, superaba en velocidad de carrera a los hombres, saliendo siempre victoriosa, protegida por Diana, la diosa cazadora. Ella retaba siempre a sus pretendientes a una carrera. El que ganara se casaría con ella. De no ser así, debían morir sacrificados. Hipómenes, enamorado de ella, pidió ayuda a la diosa del amor, Venus, que regala a Hipómenes 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Así, durante la carrera, él se las lanzaba y ella se agachaba para recogerlas, como podemos ver en la magnífica obra. De esta manera consigue vencerla casándose con ella. Reni eligió para su obra el momento culminante, justo el instante previo a que Hipómenes arrojara la 3ª manzana, sujeta con la mano que esconde en su espalda, la cual, por voluntad de Venus, era más pesada que las otras. Podemos fechar la obra del Museo del Prado entre 1618 y 19 y la del Capodimonte entre 1618 y 1625, lo que indica que muy probablemente la primera versión, de la que hubo un cartón que ayudó al pintor a hacer las siguientes copias casi de manera paralela, era esta. Lo cierto es que resulta poco relevante la diferencia entre el original y la copia de estas pinturas salidas de la mano del mismo Guido Reni. En todo caso, se encuentra en los inventarios de las colecciones reales españolas desde 1666. La imagino saliendo por la ventana para librarse del incendio que sufrió el Alcázar la Nochebuena de 1734, junto con otras 1000 obras maestras, que más de 500 trágicamente se perdieron. A escasos años de inaugurarse el Museo del Prado, en 1819, esta obra ya pertenece a sus fondos, gracias a Fernando VII, pero sobre todo a la más ilustrada amante de las artes y mecenas, la reina Isabel de Braganza, una portuguesa que había propiciado que la Academia de San Fernando impartiera clases a mujeres y aprobara decididamente la creación del Museo Real, el que hoy llamamos Museo del Prado. En 1881 la obra fue depositada en la Universidad de Granada. En los años 50 del siglo XX, esta magnífica pintura presidía la sala de reuniones de la Facultad de Derecho. Entonces, tal y como me contó mi buen amigo y profesor Eduardo Quesada Dorador, se despertó una pugna entre el decano de Derecho Manuel de la Higuera y el director del Museo de Bellas Artes de Granada, Emilio Orozco. Orozco sospechaba el valor de la pintura y la quería incorporar a su museo, entonces como hoy en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra. Hoy, que de nuevo vivo y pinto en esa ciudad, me imagino a Hipómenes y Atalanta en la Alhambra desplegando todo su esplendor barroco, en ese prodigio renacentista que es el Palacio de Carlos V. Pero al final no fue ni para Derecho, ni para la Universidad de Granada, ni para la Alhambra, sino que volvió al Prado en 1963. Quise terminar esta grabación aquí en Cibeles, porque quizá pocos madrileños sabrán que su más conocido símbolo, la fuente de la diosa Cibeles, concebida en el siglo XVIII dentro de los planes de remodelación urbanística de Carlos III, se conecta mitológicamente con el cuadro de Reni unas calles más abajo. Cuenta Ovidio en sus Metamorfosis que tras la carrera, enamorados perdidamente Hipómenes de Atalanta, pero también Atalanta de Hipómenes, hicieron el amor en uno de los templos de Cibeles que en represalia los convirtió en 2 leones que tiran de su carro. Así, cuando se diseñó esta fuente, Francisco Gutiérrez se encargó de esculpir la figura de la diosa y el carro, mientras que Roberto Michel hizo lo propio con la leona y el león. No obstante, como puede apreciarse, esculpió 2 leones, 2 machos. Sea como sea, creo que es uno de los monumentos más bellos de Madrid, y además hay algo misterioso en esa conexión que tiene esa fuente cercana a este cuadro. Quiero pensar y noto que es mágico eso, que realmente sin que haya habido una pretensión de unir los 2 elementos, la fuente de Cibeles y este cuadro aquí en el museo, y tan cercanos, tengan esa conexión ideológica y emocional.
me parece magia, me parece esas lecciones o esas cosas que pasan en la historia que son realmente emocionantes, y con el arte, además.